Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Em, Quiero empezar esta tarde dando las gracias a CIMAS, al Center of Mexican American Studies de Lilas. Gracias a Paloma Díaz, que está atrás de la escena haciendo esto posible, y a Fátima Valdivia, que nos va a ayudar con el chat. Gracias también a Mariela García, que ha hecho mucho para que este evento sea posible. Bienvenida Siddhartha, bienvenida Gabriela. Es súper un honor para nosotros tenerlas aquí en este diálogo. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Nacé, Ana Cecilia, que es parte del equipo de este proyecto. Y antes de comenzar, quiero hacer una mención especial a Hablemos de Escritoras. Creo que el proyecto de Hablemos de Escritoras ha sido fundamental para este encuentro. Yo en realidad he llegado a la obra de muchas autoras de la región y más allá de la región por el programa de Hablemos de Escritoras, y es un canal, Ana Cecilia el otro día dijo, es un pequeño baúl, y es un pequeño baúl del que uno saca muchas cosas, ¿no? No solamente información, datos, eh, cuestiones que son fundamentales y que nos van ayudando a crear esta red. Entonces, voy a empezar por presentar a nuestras invitadas ahora. Eh, Gabriela, te criaste en la Ciudad de México, realizó la mayor parte de sus estudios en los Estados Unidos, maestra de escritura creativa en la Universidad de California en Riverside, maestra de literatura comparada en la Universidad de California, Irvine, y el doctorado de literatura comparada en la Universidad del Sur de California. Ha publicado obras en inglés y en español, incluyendo la colección de poesía Control Decay y la colección de cuentos La memoria de las cosas. Me encanta ese nombre. También una de las coautoras del taller Taquimecanografía, es cofundadora del editorial independiente Surplus, que yo sé que quizás el proyecto está terminando o terminó, pero ya nos contarás. Y es editora de un gran libro cuyo segundo volumen todavía no llega a mis manos, pero el primer volumen sí, Tsunami, del que hablaremos más tarde. Gracias, Gaby, por estar aquí. No sé si te dicen Gaby, a mí me dicen Gaby, a veces sí, a veces no, y yo me digo como la gente me dice, no tengo preferencia. Y Siddhartha, que nos acompañas desde Tecate, me dijiste. Siddhartha, escritora y editora, fundó Abismos Editorial, es autora de los libros Tatema y Tabú, Estética de la Emancipación, Historia de las Feminazis en América y Radical Chic. Fue becaria de categoría Jóvenes Creadores del FONCA y del Fondo Estatal de Baja California, en cuento, en novela, en 2 ocasiones, respectivamente. Y tiene algunas becas para publicación, no las voy a mencionar todas, algunas del Ministerio de Cultura en Portugal, de Letonia, Latvian Literature, el Premio Nacional de Literatura Magdalena Mondragón en la categoría ensayo del 2019. Gracias, chicas, por estar aquí. Quiero presentar a Ana Cecilia Calle. Ella se acaba de graduar el semestre pasado del Departamento de Español y Portugués, al que pertenecemos las dos. Bueno, ella pertenecía y pertenece ahora simbólicamente. Ana C. Investiga las relaciones entre música popular y cultura letrada, ha colaborado en crónicas y textos de no ficción para medios colombianos como Arcadia y El Malpensante, es coautora del libro álbum para niños El Bajo Alberti, fue fellow del programa de NPR, Generation de la National Public Radio en el 2016, y es parte del equipo editorial independiente Impar Editores en Colombia. Además, actualmente es fellow del editorial de la Universidad de Texas en Austin. Gracias a todas por estar aquí. Entonces, empecemos una conversación que intentamos que sea informal y divertida para todas las personas que nos acompañan.
Empiezo por hacerte una pregunta, Siddhartha, que me da mucha. Este diálogo se llamó un diálogo de lo que pasa en la literatura al norte y al sur de la frontera. Y la cuestión de la frontera me parece que convoca muchas fronteras. En alguna entrevista escuché que creciste en Baja California, pero que tuviste más conciencia de la frontera cuando llegaste a la Ciudad de México. Y me parece muy interesante, me gustaría que nos contaras un poco eso de nacer y criarte en un ambiente con un discurso nacionalista, pero con una eh, eh, fluidez siempre mucho más fuerte, digamos, hacia el norte, hacer compras al norte, ir a los Estados Unidos, y sin embargo tomar conciencia de eso una vez que vivías en la Ciudad de México. Sí, sí, fue un proceso raro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. Sí, para mí la Ciudad de México fue como una desgarradura en la psique, porque si bien como estudiante había estado en la Ciudad de México, estuve en el CIDE un tiempo cuando estudiaba en la universidad, cuando regreso y ya estoy intentando escribir, ¿no? Y que estoy empezando a escribir y ya había hecho algunos esfuerzos también por publicar, me di cuenta que incluso había diferencias en el uso del lenguaje, o sea, cosas que yo daba por sentado que no me parecían incorrectas en el español, y no me refiero necesariamente al Spanglish, sino al uso del español y del acomodo de los adjetivos y los sustantivos, eran considerados casi casi como una herejía y como errores graves, ¿no? De escritura. Y yo decía, bueno, pero entonces, ¿qué hice todos estos años sin no leer, ¿no? O sea, o cómo estaba leyendo. Entonces, ese fue como el primer shock que tiene relación con cómo se concibe la literatura y qué se considera la alta literatura y la baja literatura. Entonces empecé a comprender que la escritura en español podía tener distintas acepciones y que la acepción dominante era la acepción que está dada por el centro, ¿no? Por este discurso que es casi casi hegemónico de cómo tiene que hablarse el español, escribirse, y qué temas tienen que tratarse y de qué manera, ¿no? Ahora incluso permeado por cierta corrección política que a veces es como este disfraz, ¿no? De ciertas reglas, ¿no? Que no necesariamente le van a dar a la gente o a las minorías que defienden mayores derechos, sino que es más bien como una dictadura sobre la forma. Entonces, ese fue como mi primer shock y claro, darme cuenta de lo que implicaba vivir tan cerca de los Estados Unidos para mi vida cotidiana, de resolver ciertas cosas, cierta socialización. Muchos amigos empezaron a emigrar a los Estados Unidos. Ahora que regreso, la mitad de mis amigos viven en Estados Unidos y eso también fue un shock que fue ocurriendo, ¿no? En esos 10 años que estuve en la Ciudad de México. Y bueno, que entiendes también las reglas del juego, del juego de la literatura, ¿no? A partir de estas hegemonías y cierto statu quo que se va construyendo a partir del uso del lenguaje. Eso fue, digamos, mi primer gran shock y fue en la beca Jóvenes Creadores del FONCA que dije, ¿qué onda? Que no me imaginaba que esto fuera así y que fuera un lugar bastante más rudo de lo que hubiera pensado. Y por otro lado, el discurso nacionalista del centro de la República está muy en contra de las actitudes del fronterizo, ¿no? Eso yo lo dialogaba mucho con un amigo mío editor que decía, es que ustedes no son del norte, el norte es el primer mundo, es Estados Unidos. Bueno, pero somos el norte de México y tenemos ciertas conductas que son consideradas antinacionalistas o que ni siquiera consideramos nosotros como erróneas, digamos, ¿no? Entonces, esos descubrimientos fueron a partir de que me mudo a la Ciudad de México y que entiendo que existen como estos códigos de corrección o de una serie de reglas que hay que seguir. Y siempre que pienso en la literatura de la frontera o cómo surge la literatura de la frontera, pienso en, no sé, un escritor como Rafa Saavedra, que fue muy conocido en Tijuana, pero que quizá no salió de Tijuana nunca, pues era porque era imposible que editores en la Ciudad de México más tradicionales, más asentados, publicaran un libro sobre la fiesta en Tijuana, donde se mezcla Spanglish y donde los personajes no son ni intelectuales, ni el escritor
que no puede escribir, ni la búsqueda del padre, y todos estos grandes temas, ¿no?, de la literatura. Entonces, esas pequeñas baldes de agua los fui descubriendo al vivir en la ciudad, que aparentemente podríamos pensar que es muy abierta a las propuestas, y lo es. La Ciudad de México es muy abierta a, a las propuestas, pero siempre las transforma, ¿no?, en otra cosa. Las propuestas literarias o artísticas tienen que seguir una serie de reglas para entrar en este discurso dominante y estar relacionadas con ciertos agentes culturales. Entonces creo que esto cambió un poco, quizá por la pandemia, que ahora todo lo digitalizamos. Quizá también los libros perdieron un poco de relevancia, porque ya no vemos esto como actividades fuera en línea o de estar en línea, pero que son códigos que persisten sobre por qué un libro tiene más importancia que otro y cómo se construyen estos discursos. Entonces, esas fueron el darse cuenta, o los 20 que me cayeron al vivir en la ciudad, de mi condición fronteriza, y que es algo que todavía me perturba, el lenguaje literario, que es correcto o incorrecto, ¿no? Eso es algo que todavía estoy pensando constantemente, y me perturba a veces demasiado, ¿no? Pero ese fue uno de los aprendizajes principales. Gracias. Hay un montón de cosas que dijiste ahí que me parece que quiero comentar, pero quiero darle espacio a Gaby ahorita para que ella nos cuente su entrada a la frontera, ¿no? Tu entrada aparece de abajo para arriba, o sea, del norte, perdón, de arriba para abajo, del norte hacia el sur. Inclusive escribes en inglés y en español, y me parece que tu experiencia de frontera es distinta. Entonces, me gustaría oírte antes de dar los comentarios a todas estas ideas que acaba de tirar Siddhartha. Muchas gracias, y gracias a todas las que están aquí haciendo esto posible, y a todos los que están allá afuera escuchándonos y acompañándonos. Pues sí, es decir, hay algo que resuena de lo que cuenta Siddhartha, porque quizás no es casualidad, diría yo, que mi entrada haya sido así, porque también mi familia viene de la frontera. Yo nací y crecí en la Ciudad de México, pero la familia de mi madre es de Coahuila y de un pueblo muy fronterizo, de Musquis, y la familia de mi padre es de Sonora, ¿no?, de Guaymas, que es como un lugar muy particular. Pero digamos que todavía tengo y siguen ahí pues parientes que justo habitan el espacio fronterizo, como lo cuenta Siddhartha, ¿no? Que iban y venían, que las compras para acá y para allá, que ¿no? Era como un espacio muy fluido a pesar de todas las políticas y temas. Para la gente de allí era un espacio muy fluido, ¿no? Con todos sus riesgos, problemas, etcétera, pero bueno. Digamos que luego parte de mi familia migra a la ciudad, y al tema, como todo el tema de urbanización y aspiracional que hay de gente que migra hacia el DF, ¿no? Pues como, por ejemplo, mi abuela se crió en un orfanatorio parte del tiempo en San Antonio, Texas, pues ella hablaba inglés perfectamente, y ella leía en inglés y en español, y le leía a mi madre cuando era pequeña en inglés y en español, y mi madre me leía a mí en inglés y en español. Es decir, aunque, ¿no?, esta onda que decías, Siddhartha, de Rafa Saavedra, y como esta cultura, entre comillas, pocha, o como de un fluir entre idiomas, códigos y demás, pues había algo de eso, y luego chilanguizado, ¿no?, de cierta forma. Y entonces yo crecí eso, leyendo y que me hablaban en 2 idiomas por esta situación como de familia y fronteriza. Entonces, pues acabé estudiando letras inglesas, acabé yéndome a Estados Unidos y estudiando allá y demás. Y entonces como que
sí es una entrada particular al idioma español incluso, ¿no? No solo como a todos estos códigos que menciona Siddhartha, ¿no? Que yo me fui muy como joven del DF, entonces todavía no estaba yo en ese mundo para nada, ¿no? Desde el centro, en el centro, ¿no? Sino que yo me fui y armé, digamos, entre comillas, se fue armando mi carrera fuera de México, ¿no? Y en inglés. Y para mí escribir en español fue como segundo, no primero, ¿no? Y entonces regresar después de todo eso, regresar al DF, que en realidad además fue como vía Oaxaca, o sea, como que fue una experiencia curiosa y extraña también, de encontrarme como fuereña en donde yo nací, ¿no? Y como de extranjera en mi propia lengua y cosas muy curiosas que suceden en estos movimientos transfronterizos y que implican un montón de fronteras, ¿no? Reales y conceptuales. Entonces, eso, mi llegada de regreso, digamos, o para atrás, no fue eso, como que mi trayectoria, perdón, al español o a publicar libros en español, etcétera, tampoco fue lineal, ¿no? Y también está como habitada por los fantasmas reales y familiares, y no de la frontera. Entonces, sí, creo que no es coincidencia que haya sucedido así, ¿no? Y que sea todo un tema también, el del qué es el español, qué quiere decir, por qué publicar o no en ese idioma, qué quiere decir pochear, quiénes son los detentores, ¿no? O como policías de la lengua y qué sí se puede decir, qué no, qué cambios podemos hacerle o no, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que hay un montón de implicaciones en esos movimientos, digamos, ¿no? Y evidentemente también un montón de implicaciones pues de poder hacer esos movimientos con papeles, ¿no? Con visa, con beca, etcétera, que pues mucha gente no puede hacer tampoco, ¿no? O sea, ese movimiento fluido fronterizo no siempre no sucede de la misma forma para todo el mundo, ¿no? Entonces también, digamos, transparentar eso creo que es importante porque pues también está esa desigualdad allí. Gracias. Sí, es cierto, o sea, ese concepto de frontera ha ido, o esa movilidad ha ido teniendo momentos históricos muy distintos, muy, muy dolorosos además. Yo me quiero mover un poquito de frontera ahora, porque creo que también nos convocan otras fronteras. Y algo que están diciendo ustedes dos es esa frontera del lenguaje. Y es esa frontera del lenguaje de quién impone o cómo se impone, o más bien dicho, cómo se reacciona a esas imposiciones del lenguaje. Y eso es lo que me parece más interesante del trabajo de las dos. Porque hay algo en el nombrar o en el cómo se nombra o lo que se llama estética que ha estado dominada, estas formas han estado tradicionalmente dominadas por varones. Entonces, también me da ganas de movernos un poco a esta otra frontera, a esta frontera de la escritura de la mujer. Eh, eh, Creo que es una categoría muy compleja, creo que la categoría de feminismo es una categoría muy compleja. Es más, la categoría identidad me parece una categoría compleja. Me gusta más, el otro día estaba viendo un documental de Donna Haraway que se llama Storytelling as Earthly Survival. Me encantó. Y ella dice, me gusta más hablar de afinidades, ¿no? Y quisiera que nos traslademos un poco a eso, a esta suerte de afinidades. Gaby, quiero empezar contigo porque me da ganas de escucharte cómo surge el proyecto de Tsunami. Me da mucha curiosidad de saber por qué Tsunami, por qué el nombre, qué me parece que el libro justamente habla de una serie de afinidades, como también de un montón de diferencias, pero quisiera que nos hables un poco de ese libro y para quienes están aquí les enseño el libro.
como esta es el primer tomo, nos vas a hablar tú un poquito del segundo, porque como dije, aunque lo busqué, todavía no está en venta acá y no tuve acceso, pero sí quiero que nos hables un poquito de ese lugar. Hay otra frontera que ustedes dos habitan que me encanta, que es la frontera entre ser escritoras y ser editoras. Y bueno, empecemos por ahí Sí, perfecto. Sí, es una frontera muy divertida esa también. Este, em, y pues mira, el proyecto de Tsunami nace un poco de, pues muy hermana, ¿no? Muy hermano de esto que dices de Haraway. Yo adoro a Donna Haraway y justo estoy con mis alumnos en la UNAM, estamos estudiándola por segundo semestre consecutivo y es una gozada. Pero justamente en ese, ¿no? En la idea de Storytelling for Earthly Survival, también una de las cosas que plantea y en sus libros es qué historias se cuentan y en boca de quiénes, ¿no? Y tengo una amiga que pertenece a la casta Dalit, es decir, intocable en la India, y que decía, ¿no? A la pregunta, digamos, retórica de Gayatri Spivak, ¿can the subaltern speak? ¿No? ¿Puede hablar el subalterno? Decía, o sea, como, claro, estamos gritando desde hace siglos, pero nadie nos escucha, ¿no? Y un poco entonces el Tsunami, pensando en esas dos reflexiones, digamos, un poco lo que yo quería hacer era una especie de espacio de escucha, ¿no? Es decir, que nadie hablara o diera voz a nadie o que hablara en nombre de nadie, sino hacer un espacio de escucha de esas voces que ya están allí, que ya están hablando y que nada más hacía falta decir, oigan, pues miren este abanico maravilloso de grandísimas pensadoras que además no todas son escritoras, ¿no? Todas utilizan la palabra como herramienta, pero no todas son escritoras con E mayúscula, digamos, ¿no? Volviendo a esta idea que también decía Siddhartha, ¿no? Que siquiera, ¿qué podemos empezar a decir o a desmontar de qué es ser escritor o escritora con esa E mayúscula centralizada, etcétera? Justamente son mujeres que viven, crecen en realidades bien diversas y de todo el país, ¿no? De la República Mexicana, digamos. Y que incluso cuestionan la noción de Estado-nación, ¿no? Digamos, no era ahí una voluntad nacionalista, sino justo de pensar la realidad que nos ha tocado en México, que es una realidad muy particular en cuanto a temas de género ahorita, ¿no? Entonces, yo sentía que hacía falta o que me gustaría poder leer un libro que hiciera una especie de puente entre lo que estaba sucediendo en la calle, es decir, marchas, exigencias, ¿no? Un montón de cosas que estaban sucediendo en la calle y, no sé, los grupos de madres ¿no? Víctimas de feminicidio, las madres que buscan, las defensoras del territorio, todo eso estaba pasando en la vida, en la carne, y al mismo tiempo estaban pues todos los textos como muy interesantes de la academia y de los feminismos o de los movimientos antipatriarcales, pero más como en el plan como reflexivo, digamos, o de conocimiento conceptual, digamos, ¿no? Y como algo que puenteara esas dos cosas, como que de pronto sentía yo, como alguien además que adoro el tema académico, no es, pero sí sentía que a veces había una desconexión o una falta como de vínculo claro entre lo que sucedía en un lado y en el otro, que además sí están vinculados, ¿no? Y que se informan mutuamente, ¿no? Y que se van conformando mutuamente. Entonces, como que así fue que nació el libro y la invitación a estas 12 escritoras en el primer tomo y a las 12 del segundo tomo fue pues eso, pensando desde la diferencia, como decías,
tocaya, ¿no? No solo desde el encuentro y estar todas de acuerdo y todas pensar lo mismo y todas estar como en una cámara de resonancia de sí, claro, claro, sino al contrario, de también encontrar fricciones y desencuentros que creo que son muy importantes. Y volviendo a la Haraway, es como la idea de quedarse con el problema. Es decir, el problema es donde está lo bueno, en el lodito y en el, ¿no? O sea, no en lo puro, sino ahí en lo messy, como que puede generarse un montón pues de pensamiento y de acción interesante. Y creo que todas las autoras justamente están allí, ¿no? Como en esa como caldo de cultivo, de ebullición, de cuestionamiento que les atraviesa los cuerpos y la vida, pero también pues obviamente el pensamiento, la reflexión y su forma incluso de escribir, ¿no? Y creo que en todos los casos han sido textos habitados por muchas voces. Entonces, cuando hablaba de esta idea como de escucha, como que hay un montón, es curioso, esto me di cuenta, obviamente no fue un planteamiento del libro, sino que me di cuenta que la mayoría de estas escritoras están citando a un montón de otras personas, ¿no? Como que un hilo conductor en todas es que hay muchas otras voces que habitan esos textos, ¿no? Las voces de las antepasadas, de familia, de las mujeres que abrieron brecha o que inspiran o que, ¿no? Entonces hay como un montón o de la comunidad a la que pertenecen estas mujeres. Entonces, además son textos como muy habitados ¿no? Y muy de la escucha en sí mismos. Entonces fue algo muy interesante que ha sido, por ejemplo, en el caso, pienso, de Sara Uribe, pues es muy su forma incluso de escribir, o de Cristina Rivera Garza o lo que fuera, ¿no? Digo, hablando, ellas sí son, digamos, escritoras que chambean como escritoras, pero pues es también el caso del trabajo de Yasnaya Aguilar, ¿no? En el caso del Tsunami 2, el caso de Lía, que es pedagoga y activista trans, en fin, hay como un montón de espacios allí donde la escucha está encarnada en el texto también. Y el título pues viene un poco de esta idea de las olas, ¿no? Que es además una idea muy eurocéntrica en la que no se toma en cuenta digamos, las luchas políticas de un montón de otras mujeres, ¿no? Cuando se habla de las olas de los feminismos, se habla muy claramente de algo muy eurocéntrico o americano eurocéntrico, digamos. Y entonces es como, pues no sé qué tanto, e incluso además, ya si nos clavamos en eso, en el tsunami, pues hay feministas de casi de 3 olas, ¿no? O sea, por las edades, digo. Entonces, de pronto, pues como que pensar eso ya en algo más bien como un tsunami, en ese sentido de que las temporalidades y esas clasificaciones quizás son menos interesantes y más como el ímpetu de ya, ¿no? Esto ya no es imparable. Y pienso también en la marea verde en Argentina, que, ¿no? Como de lo que viene de sur a norte, lo que viene de norte a sur, y como estas especies de cosas y como muchos movimientos que se han gestado sobre todo en América Latina. Yo siento que hay mucho allí, ¿no? Las estudiantes en Chile que hicieron una revolución y eran chamacas de secundaria, ¿no? O sea, mis respetos, ¿no? Entonces ha pasado, y en cambio las históricas en Argentina, ¿no? Mujeres que llevaban reivindicando esto desde hace 35 años, 40 años, junto con chavitas de 14 años, en fin, como que hay muchas cosas allí que me llevaban a pensar en esta imagen de tsunami. Entonces, bueno, ahí, eso. A mí me encantó la imagen del tsunami. Además, en un momento donde hay tanta violencia contra la mujer en América Latina, yo cuando no leí el libro y escuché el título, lo primero que pensé es una respuesta como se necesita, ¿no? Una respuesta envalentonada a esto que nos está pasando. Y en esto que estabas conversando, yo quiero hacer una pregunta más a Siddhartha y dejarle hablar a Nace, pero quiero hacerte una pregunta, Siddhartha, un poco encajando con esto que decía Gaby de esta caja de resonancia o de las influencias, ¿no?
leí este maravilloso ensayo tuyo sobre la influencia de Martha Gellhorn a Ernest Hemingway. Y hago una paréntesis aquí. A principios de mes, Burns, el que hizo, el gran documentalista gringo que hizo el documental, muchos, ha hecho muchos, pero el que se me viene a la cabeza es el de Vietnam, acaba de sacar un documental sobre Ernest Hemingway. Y son algunos capítulos y está en la televisión pública. Y el otro día leí un review donde ni se le menciona a ella. Y a mí me parece que este ensayo tuyo es una respuesta como muy personal a esto, ¿no? A esto que un poco está diciendo Gaby y que tiene relación con algo que hablabas antes. El lenguaje que heredamos nos encierra, pero nos permite liberarnos. ¿Y cómo nos hacemos cargo de ciertas influencias? Estoy hablando de esta situación que mencionabas antes, de llegar del norte al centro y decir, uy, darte cuenta de que lo que estás diciendo no pega, porque son regímenes de poder que nos atan. Y a mí me parece que leí desde esa, digamos, perspectiva, este ensayo tuyo, en donde estás reivindicando la voz de esta mujer que influencia a este varón tan macho en las letras, ¿no? O sea, estoy diciendo porque Hemingway se jactaba de vivir aquello de lo que escribía, ¿no? Es como, y entonces, con una sutileza, quiero que nos hables, ¿por qué llegar a este ensayo, ¿no? Porque a mí me parece que el ensayo encierra muchas de tus preocupaciones, pero es como un acto literario absoluto de poder traspasar todas estas preocupaciones a una realidad que engloba esas, sin tener que hablar de ellas directamente. Esa es la sensación que me dio y me pareció un ensayo fantástico, ¿no? Donde están todas las fronteras del género, de la lengua, de la vida, del amor, en fin. Me daba ganas preguntarte de eso. Sí, sí, un poco. Fíjate que bueno, fíjense a todos los que están aquí conectados, que mi intención principal cuando di con el caso Hemingway es porque Hemingway como autor me intrigaba, ¿no? Y yo quería buscar influencias de editores en autores, porque tengo un libro largo sobre editores y sus relaciones con autores, que casi todas son súper desastrosas y otras son entrañables, pero la mayoría son muy conflictivas. Entonces estaba estudiando, ¿no? Casos del boom latinoamericano y casos de la literatura gringa de finales del siglo pasado, mediados finales del siglo pasado. Y yo con Hemingway no encontraba ninguna historia interesante sobre la relación que tuvo con sus editores, si acaso que a veces le recortaban las crónicas taurinas, que eran muy largas, pero no existía como esta discusión donde se ponía en duda la forma de escritura del autor, no sé, como en Raymond Carver y Gordon Lish, y como hubo algunos casos, el de la Biblia del Neón, ¿no? Con John Kennedy Toole y su editor, Gottlieb, que, bueno, nunca llegó a ser su editor, pero que lo influye de alguna manera. Entonces, la única influencia así que encontré traumática o tremenda era la de Martha Gellhorn, esta periodista de guerra, que realmente retó a Hemingway incluso en sus posturas de macho, que en el ensayo lo pongo como la hipermasculinidad, ¿no? La hipermasculinidad de Hemingway, que es gran emprendedor de aventuras y que peleó en la resistencia española y que bebe como cosaco, conquistador y deja a las mujeres y nunca se cansa y es guapo y tiene todos estos adjetivos así maravillosos. Bueno, maravillosos para él, ¿no? Pero esta relación que tuvo con una de sus esposas era totalmente distinta, ¿no? Es como la única mujer que no lo siguió hasta el final y que en digamos, las diversas biografías sobre Hemingway, sobre Gellhorn, la tesis es que pues ella se enfada el alcoholismo de Hemingway ya que están instalados en Cuba y lo abandona, ¿no? Y cómo hay un diálogo hasta el final en la obra de ella
sobre ciertos personajes de Hemingway, cómo se puede encontrar un revés y que son personajes que muchas veces tienen como solución el suicidio, que fue la solución final de Hemingway cuando pues ya no podía escribir más y ya estaba muy enfermo. Y también es la solución de Martha Gellhorn, pero ya cuando tenía 80 y tantos años y que todavía seguía siendo una activa corresponsal de guerra. Entonces me parecía doblemente fascinante el personaje de Martha Gellhorn, porque era muy vital, o sea, era como todo lo que la literatura de Hemingway es y que quizá Hemingway en sus últimos días ya no pudo ser y ya no pudo vivir con este mundo que ya no era el de la resistencia eterna, que ya no era el tipo que se enfrentaba a los fascistas, ¿no? Y que encuentra esta triste realidad en Cuba, ¿no? Finalmente es eso. Podemos especular mucho sobre qué lo llevó a su final, pero creo que sí está relacionado un poco con la situación en Cuba y que es la realización de esta utopía que buscaban los socialistas demócratas de aquella época. Entonces, Gellhorn siempre se mantiene vital y era mucho mejor que él como cronista de guerra, ¿no? Entonces, o sea, yo leyendo las crónicas que hace Gellhorn y las que hace Hemingway, que son más bien una narración muy minuciosa de ciertos eventos, pero no son propiamente una crónica de guerra, sino es otra cosa, es literatura. Y decía, bueno, ¿por qué se desprecia o se oculta tanto el trabajo de Gellhorn? Y me puse a leer reseñas viejas, porque ya no se encuentran las ediciones de las novelas de Martha Gellhorn, porque también escribió novelas, y encontré que todas las reseñas eran pésimas, ¿no? En el Kirkus Review, en el New York Review of Books, New York Times Review of Books, eran terribles, ¿no? Los personajes los ridiculizaban y tuve acceso a fragmentos de la obra, no pude ver más, ¿no? No pude ver la obra completa, pero sí ver algunos de los personajes y me llamaba la atención que se les descalifica a los personajes por ciertos atributos que corresponden a lo femenino, ¿no? La ingenuidad, la delicadeza, ¿no? Como en cierta, como estereotipando los personajes que presenta y bueno, ya no pude saber más porque no tuve acceso a los libros, pero me llamaba la atención el trato que tenía la crítica con ella y el silencio aparente ante lo que sabemos que sí hacía muy bien, que eran las crónicas de guerra. Entonces, finalmente terminé haciendo un ensayo muy distinto que se separó del libro inicial, que es sobre editores, que es un libro inédito que tengo por ahí. Y bueno, este ensayo sí vio la luz, pero me perturbaba también, al igual que el uso del correcto del español, cómo se invisibilizó durante décadas y se sigue haciendo porque no muchos conocen al personaje de Martha Gellhorn, a pesar de toda la obra que la respalda. O sea, sí me parecía que ahí entraba un discurso de poder, ¿no? Para legitimar de alguna manera la obra de Hemingway y minimizar el trabajo de Martha Gellhorn. Y justo creo que esto se replica en muchos sentidos y en diversos espacios, incluso hasta institucionalizados, de qué es lo que debe ser la literatura y qué no lo es, y qué discurso es válido y qué no. Entonces, hay resabios de eso. Nunca nos cuestionamos la genialidad de Hemingway o nunca nos cuestionamos que llamen genial a un compañero de beca de nosotros o a un escritor de nuestra generación, pero sí vamos a cuestionar más el trabajo de una mujer aunque tenga éxito, ¿no? O sea, va a haber una crítica más punzante quizá, pero son discursos que hay que analizarlos, ¿no? En su caso específico, y aquí llegó a mí el caso de Martha Gellhorn, y encontré que había muchas tesis sobre el trabajo de la influencia que tuvo Hemingway en ella, pero nunca en sentido opuesto. Bueno, es que por eso te hacía yo esa pregunta, porque me parecía que, aunque estás hablando de un caso específico, estás hablando de una problemática estructural que se repite. O sea centro-norte, sea una estética
que debe ser de cierta manera porque no puede ser una estética intimista, sea cómo se usa el lenguaje. Entonces a mí eso es lo que me encantó de tu artículo, que aprendí, que además que aprendí, lo leí casi como metafísicamente. Aquí había una cosa más grande, ¿no? Tú en algún momento dijiste que las mujeres escriben, y esto no sé si fue en una entrevista que escuché de ti, a las mujeres escriben de lo que los rodea, no de personajes y de valor y que buscan valores metafísicos, sino de cosas muy concretas. Y a mí esa idea me encantó. Voy a ahorita hacer una especie de una transición para que hablemos de su tarea como editoras, que me parece fascinante y que yo sé que Ana Cecilia tiene ahí, pero quería hacer como una pequeña reflexión. Hay una filósofa italiana, Adriana Cavarero, que tiene un libro maravilloso que se llama Inclinations, donde habla de la postura física como una postura ética y habla de una vulnerabilidad compartida como lo que nos define como seres humanos. Y hace muchos análisis de obras gráficas y de filósofos, y cuando llega a Hannah Arendt, dice que en el pensamiento de Hannah Arendt, el concepto de la natalidad es fundamental para la política, como la muerte fue para la metafísica. Y a mí me parece que estamos en un momento en donde la fuerza, el tsunami, el cuestionarnos todo esto, está haciendo un impacto de hacer nacer cosas nuevas o de hacer ver y escuchar cosas nuevas, y que obviamente está muy a manos de mujeres en la cultura en general. Lastimosamente, quizás, porque así son las paradojas, también es un momento donde o un momento donde la visibilidad de la violencia contra la mujer es como brutal. Eh, pero yo quería hacer esa reflexión porque a donde quiera que ustedes ven, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Ecuador, las voces que ahora son importantes de esas sociedades son voces femeninas, eh, en toda su pluralidad. Entonces, nada más quería hacer como una reflexión que quería compartir como resultado de esta invitación a ustedes, pero creo que ahora sería bueno que hablemos de esto desde el otro lugar que ustedes han ocupado, ¿no? El lugar de editoras. Y lanzo la primera pregunta y Ana Cecilia, tú de ahí, Siddhartha, tú en Lima dijiste que habías aprendido mucho de cómo funcionaban las editoriales independientes, y sería muy bonito que contrastes con ese momento que tuviste y lo que pasa ahora en México, y, y Ana sé que es parte de una editorial independiente en un país que tiene bastantes menos recursos que México, puede lanzar reflexiones que van a ser interesantes para todos, ¿no? Y ese también espacio fronterizo de ser escritora y editora me parece eh, muy iluminador. Si quieres, Siddhartha, dices algo y hacer. Okay. Sí, sí, bueno, yo aprendí mucho en Lima cuando yo publiqué mi primer libro en Lima. No sabía absolutamente nada de editoriales en México, o sea, conocía las famosas, digamos, pero mi condición era más en Tijuana. Realmente no había un conocimiento de cómo funciona el sistema de publicación, y lo llevé con una editora que era amiga mía y sugería demasiados cambios. Y para mí eran cambios estructurales sobre el ritmo de la narración. Me decía, es que la narración aquí no fluye, y yo veía como los ejemplos que me ponía, yo decía, no, es que yo no quiero escribir eso. Entonces mis editores, que estos son los editores de, ahora se llama Animal de Invierno, ellos fueron los que me publicaron, y entonces aprendí que con muy pocos recursos podían hacer una casa editorial, y yo fui por eso que me embarqué en una locura de volverme editora.
porque vi cómo funcionaban con tan pocos recursos, sin subvenciones, sin subsidios de ningún tipo, y tenían una apuesta bien interesante, y yo pensaba que podría yo hacer ese trabajo de dar espacio a voces que generalmente no encontrarían esa salida, pero estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Donde no existía este panorama tan amplio y esta oferta tan interesante de editoriales independientes. O sea, creo que la única editorial independiente en esa época sí, que tuviera un catálogo muy nutrido era, no sé, Tumbona, y si consideramos que Ediciones es una editorial independiente, pero ya es una editorial con mucha tradición, aunque sí es independiente, y bueno, Almadía, ¿no? Ya existía en ese entonces, y Sexto Piso creo que comenzaba, pero no era tan conocida como ahora. Y se me hizo muy interesante estos catálogos pequeños, editoriales más modestas, pero que daban voz a libros que a lo mejor no están dentro del discurso de la vanguardia literaria o teórica, pero que también son historias que pienso que vale la pena leer, ¿no? Y bueno, ahí en el camino te vas dando cuenta de que a veces es más complicado hacer eso de lo que suena en el discurso, ¿no? Entonces, ese fue mi aprendizaje en Lima, y bueno, también en Argentina aprendí mucho de editores que están haciendo también así un trabajo importante, pero fueron los peruanos los que me mostraron ese camino primero. Hola. A mí me parece súper chévere esto que acaba de decir Siddhartha, de que su experiencia, esta es mi gata, se las presento, está haciendo siesta aquí. Que la experiencia y las ganas de editar hayan venido del Perú me parece súper chévere, porque en Sudamérica, ustedes en México y más abajo en la Argentina son como las dos fuerzas editoriales. Entonces me parece que es un ánimo también como descentralizador que hay allí, como como la pulsión de empezar a editar. Y básicamente, o sea, quería preguntarles por eso que las anima a escribir y a editar, y en qué momento de estos 10 años largos de carrera como editoras, escritoras, las ha jalado más un lado que el otro. Y en esta revisión no son es muy curioso porque hace 2 o 3 semanas hablaba con editores y editoras de Puerto Rico y República Dominicana, y estaban en un momento muy parecido, como estamos cumpliendo 10 años y estamos revisando qué es lo que hemos hecho. Entonces también quería preguntarles, por un lado, por ese jale entre ser editora y escritora, que aprende, que se nutre una de lo que aprende una y que aprende la otra. Y en estos 10 años, una reflexión así chiquita como de qué hicieron o qué han hecho muy bien y qué dicen, pucha, me hubiera gustado haber hecho esta otra cosa. Podemos empezar por Gabriela si quieren y después seguimos con Siddhartha. Ok. No, pues son muy buenas preguntas. Y ahí a la vez como, bueno, a mí me encanta y me siento muy afortunada de poder estar como jugando de los dos equipos, ¿no? Y creo que, y esto lo digo a pesar de haber siempre tenido la buena fortuna, no siempre, pero casi siempre, de tener editores generosos y muy buenos, o sea, como lo que una escritora sueña tener en una o un editor, es decir, alguien que justo lo que decía Siddhartha, no te quiere cambiar la estructura de tu libro, no te quiere, ¿no? O sea, no quiere hacer otro libro, sino que sabe como qué pulir para sacar lo mejor y la esencia de lo que quizás tú ya no puedes ni ver en tu libro, ¿no? O en tu texto, en el caso de que sea un artículo, una reseña, lo que sea, ¿no? Entonces, como que en general he tenido una afortunada experiencia de editores generosos. Creo que una de los adjetivos que yo pondría al lado de un buen editor o buena editora es la generosidad, ¿no? Es alguien que está dando y no como jalando, no sé cómo decirlo, como no jalando agua para su molino, sino alguien muy generoso en su espíritu, en sus lecturas, en su visión
de tu texto. Entonces, a pesar de eso, también creo que en mi ejercicio de edición había mucho de lo que no quería hacer, ¿no? No quería justamente entablar relaciones que son muy comunes en el mundo editorial, como verticales, ¿no? De mucha jerarquía. ¿Quién es el editor en jefe o quién es quien se encarga, ¿no? Y en cambio, como si la corrección de estilo no fuera importantísima o como si, no sé, ¿no? Como que ahí hay un montón de cosas invisibilizadas en la labor editorial que como que no quería yo o procurar no caer en ese tipo de dinámicas cuando hicimos la editorial. Y un poco, y de lo que he leído y escuchado de Siddhartha, creo que igual le pasó algo similar, como que yo también me aventé a ese oficio, no habiendo estudiado la carrera en diseño editorial o en edición, o no, o sea, nunca hice un diplomado de nada, o sea, no tenía ni idea, más bien era un poco estas ganas de, pues siento que aquí no hay, falta esto, hay estos libros que me parece urgente que sean, ¿no? Que se escuchen, que se lean, que la gente los disfrute, hay que hacerlo, vamos a hacerlo, ¿no? Sin ni siquiera pararme un momentito a pensar como qué implica distribuir, ¿no? O sea, como que fuimos un grupo de amigos, amigas, como, pues eso, creo que si no hay idealismo, no sé para qué haces edición e independiente, o como bien dicen y hemos siempre platicado con les amigues de Tumbona, codependiente, ¿no? O sea, la edición independiente es como, depende de los lectores, dependemos de nuestros autores, de nosotros, ¿no? Entre redes de editores, de pequeñas librerías, es decir, es muy dependiente o codependiente de esas redes como más pequeñas e independiente pues de los caprichos del mercado idealmente, ¿no? Etcétera. Entonces como que para mí la relación entre autora y editora, eso tenía que ver con cómo me gustaba y cómo había sido yo tratada en el mejor de los casos como autora y poder hacer eso como desmontando estas cosas jerárquicas, ¿no? En la edición para libros y autores y autoras que me parecían urgentes y relevantes o que nos parecían, y como pues eso, haciendo entre todos un poco de todo y repartiéndonos las cosas, eso, ¿no? No como que no había esta idea de que alguien es quien está al mando y las otras personas están como el equipo de porristas o lo que sea, ¿no? O como si ni los ves, ni siquiera son porristas porque nunca te enteras que existe la corrección de estilo, la diagramación, etcétera. Entonces como que todos hacíamos un poco de todo. Y a la vez, y como que procurando no pedir becas ni nada, y eso pues no ha sido tampoco tan sostenible a largo plazo, porque sí es un tema complejo, ¿no? El de la distribución, etcétera. Si vives al margen de los apoyos como de las grandes becas de Estado, etcétera. Y entonces, pues sí, como que, y creo que también se vale decir, bueno, no vamos a hacer 500 libros en un año, es ok, ¿no? Como que podemos hacer uno cada 2 años. O no sé, no tiene que haber, bueno, uno quizás de nuestros errores o no sé si quieras ponerle, es que nunca tuvimos ni un plan de negocios, ni un como calendario editorial. Hubieron años que hubo más dinero y entonces como que se hicieron más libros, más tiempo, más equipo, y otros años que, ¿no? Que se frena eso y hubo un momento que yo decía, no, qué mal, o sea, ya lo hicimos todo mal, ya fallamos, ya nuestra misión no se cumplió porque no publicamos nada este año, ¿no? Y como que ahora ya con un poco más de distancia y además pandemia por medio, también digo, pues no importa, no, no sé si algunos por aquí han leído una editorial española, publicó como especie de antimanifiesto, una editorial que se llama Errata Naturae, sobre por qué iban a dejar de publicar en pandemia y hacer una pausa y una especie de hiato, y por qué estaban en contra de la idea de las novedades, y de que los libros tuvieran como una especie de vigencia y caducidad, me refiero en librerías, ¿no? Como en el mundo del marketing y todas esas cosas complicadas que al menos yo, no sé tú, Siddhartha, pero, y no sé tú, Ana Cecilia, si empiezas como
eso, en una especie de naivete o de idealismo en el que dices, no, a mí estas cosas no me van a importar o no me importan o no las quiero ni considerar, pero que ya en la marcha y en la realidad, pues sí es muy doloroso, ¿no? Que de pronto te devuelvan no sé cuántos ejemplares porque ya en la mesa de novedades, si es que pusieron tu libro en la mesa de novedades, ya lo van a sacar porque su fecha de caducidad, literal, como dicen en inglés, su shelf life, ya fue, ¿no? Y tienen que poner el que sigue y en la semana que entra el que sigue y no sé, como si la literatura ¿no? y las ideas tuvieran fecha de caducidad, pues es, no sé, ¿no? Pero bueno, también es un mundo real en el que estamos y con el que hay que, ¿no? Con el que te enfrentas y como el reality check de eso fue rudo y sigue siéndolo, pero de pronto también esas reflexiones, decir, bueno, ¿y si paramos qué? Pues también está bien, ¿no? Entonces, como que eso es una situación como de mucha aprendizaje y bastante de pronto en una curva así de aprendizaje muy intensa, pero también por momentos de muchísima luminosidad, ¿no? Y de decir, no, este libro, ahí como que lo acompañamos, ¿no? Como de un acompañamiento muy hermoso y de ver de pronto al autor, al autor o al libro en sí teniendo ya su vida en el mundo y como que tú ahí acompañaste ese proceso, si es así como vale todo el esfuerzo y todo ¿no? A veces el pain in the ass, pardon my French, ¿no? Sí, voy a empezar a ladrar mi perro, perdón. Justo en este tema. No, bueno, es que para eso se necesitaría, bueno, al menos en mi caso, una sesión casi de terapia, ¿no? Para hablar de eso. Pero sí, yo entré a la edición sabiendo absolutamente nada del problema en el que me metía. Tuve libros muy feos al principio, ¿no? O sea, eran buenos libros, pero algunos sí eran muy feos. Y luego fui mejorando conforme fui conociendo diseñadores más profesionales. En mi caso del barco se bajaron muchos colaboradores que me decían, no, o sea, esto es explotación y aparte malos tratos de quienes se enojan. Entonces se ha ido renovando y ahorita ya tengo un equipo más o menos estable de 3 personas que siempre están ahí de manera casi incondicional. Pero sí fue muy complicado, ¿no? Como gestionar todos estos discursos, los deseos de los autores. Yo en mi caso vivo en lo de la edición, no doy clases, no heredé nada de mi familia. Entonces, la editorial se convirtió en un negocio que fundamentalmente se sostiene de las ediciones de instituciones, ¿no? Y que no son propiamente literatura, sino que pueden ser académicas o de otra índole. Y digamos los autores de literatura y los que hemos traducido en los últimos 3 años pues han consolidado más el catálogo, pero literalmente yo entré sin saber, ¿no? Y sin saber también qué tan mal lo estaba haciendo al principio. Y después como eso fue mejorando, porque sí había una ingenuidad tremenda de mi parte de darle voz a esos autores que se sienten no representados o relegados, y ahí ya me metí en un problema porque no era un catálogo con un criterio estético, que eso es como algo que he ido afinando después de haber editado muchos libros, ¿no? Y que unos se embodegan, otros son más relevantes, unos no son tan, hay unos mejores que quedan olvidados y hay otros que son de calidad mediana que tienen tienen mucha más relevancia. Entonces, te das cuenta de toda esta complejidad, ¿no? Ya no hablemos de distribución y de todos esos infiernos extras, porque yo pienso que es la pesadilla de cualquier editor, la distribución en América Latina. A lo mejor en países desarrollados no es tan fuerte este proceso y hay mucho desconocimiento incluso de los profesionales de la escritura de cómo funcionan los circuitos de edición. Incluso si son escritores profesionales, desconocen la complejidad del proceso, ¿no? Entonces, creo que Gabriela dijo algo súper básico, ¿no? Que en la edición hay cierta generosidad. Entonces, es un proceso que está mediado por muchas cosas, por muchas disposiciones del editor y del autor,
Y si no se da esa relación, como cualquier relación amistosa, amorosa, no sé, algo se quiebra en el proceso. Y en mi caso fue muy estresante cuando no resultaba el proyecto, que te peleabas con el autor, que a veces era tu amigo, entonces ahora te odiaba, ¿no? Pero también he construido amistades muy, muy significativas a partir de la editorial y que son de autores que toda su vida han escrito, que tienen doctorados en literatura, pero que no se han muchas veces situado en ese discurso mainstream de cuál es la literatura cool, de cuál es la literatura que vale la pena leer o que aparece en ciertas listas, y otros entran por otros circuitos, ¿no? Entonces, durante estos 10 años yo sí he tenido como, errores, ¿no? Incluso errores técnicos que a veces pienso todavía en eso, ¿no? Que, se me fue este texto que no revisé a cabalidad, que después que lo dejé con la correctora no lo volví a revisar y se le fueron 1000 errores. ¿Cómo es posible? Desde esas pequeñas cosas hasta temas como relaciones fracturadas, eso sería como la parte más oscura, que pienso que es el 20% del 100%, o sea, no es la generalidad, pero que también te aliena, ¿no? O sea, yo pienso que muchas veces te estás dedicando a lo que quieres, en mi caso, pero también puede ocurrir la alienación con respecto al texto que estás editando, ¿no? Y creo que ocurre en la edición con más frecuencia que en la escritura, porque en la escritura no puedes estar tan alienado de tu propio trabajo. Y en la edición a mí sí me ha pasado eso, ¿no? Y que hay como una racionalidad económica detrás. Bueno, yo he tenido estas becas internacionales de traducción, no he tenido becas tanto del Estado mexicano, pero sí me han ayudado a sacar adelante estos proyectos que no se podrían de literatura y mantener un negocio funcionando. O sea, entonces sí es complejo, a veces sí me canso y digo, ¿qué estoy haciendo? Pero sé que voy a seguir. Entonces, ese es mi diagnóstico. Excelente. Gaby, son las 5. Hagamos una pregunta más que vos tenías en tus notas, que es si el problema de la distribución, y esta es una Sí. pregunta que norte-sur pueden ser sus respuestas cortas. La pregunta es, Ana C., si el problema de distribución, te dejo hacer la pregunta a ti, hagan sus respuestas cortas y abrimos para si el público tiene alguna pregunta. Nada, básicamente era pensando en sus trayectorias que van de norte a sur y de centro a provincias y al revés, ¿no? Que es como un problema que es general en muchos lados. Colombia es súper parecido, todos tenemos que pasar por Bogotá y si uno no pasa por Bogotá no es nadie, pero como en relación con la distribución, ¿qué tanto creen ustedes que en esa larga cadena de distribución que tenemos en la lengua española o en el castellano, todavía necesitamos transitar por el inglés para hacernos legibles en un contexto internacional? Y también como pensando en esas becas internacionales, ¿cómo es ese juego? ¿Cómo lo ven ustedes? Estoy pensando como en el World Literature o en esa categoría extrañísima que es la literatura en traducción. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, que es como es un espanto. Y pues me interesa particularmente esa mirada fronteriza de ustedes en esa discusión. No sé quién quiere empezar primero. Gabriela, dale. Voy, ¿quién va? Si quieren, empiezo. Bueno, ahora por estar así, ¿quién va? Que como que se me fue la idea. Siddhartha, si tienes tú tu idea, vas, y ahora la vuelvo a aterrizar, pues se me fue literal así. Adelante. Okay. Sí, lo que estaba pensando es que, claro, o sea, yo tengo como una comunicación constante con editores de otros lugares de Latinoamérica, ¿no? En Centroamérica y con un muy buen amigo de Buenos Aires. Entonces conozco ese panorama y entonces a veces hacemos intercambios de autores, ¿no? Que si vamos a publicar este autor en México y a lo mejor otro autor centroamericano y trayendo también autores centroamericanos a México.
pero recuerdo que había un terapeuta que decía que era como ir con velitas de cumpleaños en la oscuridad y con viento, ¿no? O sea, es como infiltrar se dedicaba a traer mucha fayuca de Estados Unidos, y creo que esa idea me parecía así similar, ¿no? O sea, a veces no lo puedes hacer por las vías formales, ¿no? De hacer la importación de libros, por ejemplo, a Argentina, o hacer la importación de libros a ciertas librerías en Guatemala, cuesta a lo mejor una librería, o en 2 o en 3. Entonces, ese diálogo es microscópico y es casi ultra especializado, ¿no? Que autores que no son los que tienen un agente de prensa y una agencia internacional de América Latina pueden ser conocidos en otros países de América Latina, ¿no? O sea, ¿cómo se hace ese tráfico? Creo que ahorita estamos en un proceso de redefinirlo, sobre todo con esas plataformas sobre demanda, ¿no? Que puedes comprarlo, el libro, y lo imprimen en el momento en el que lo pides, pero muchas veces el buscador no lo arroja el título, ¿no? O sea, suena fantástico que puede estar en cualquier lugar el libro, pero el algoritmo lo mata, o al menos mis libros los mata a las 2, 3 semanas que que salió. Entonces ya después de 3 semanas, aunque esté ahí alojado el libro, ya no aparece para la compra. Entonces es eso, es ir con esas velitas de cumpleaños en el viento, ¿no? Y por otro lado están estos autores del world literature que, por ejemplo, a mí me llama la atención mucho lo que se escribe en Europa por autores menores de 40, sobre todo mujeres. Entonces, tengo una autora suiza, otra portuguesa, 2 autores de Letonia, y entonces vas constituyendo como esta categoría aparte dentro de tu propio sello, y sin embargo solamente llega a algunos lectores. Entonces sigue siendo un trabajo casi artesanal, ¿no? De la distribución. Ya no hablemos de lo que provee el Estado mexicano, que es Educal, que en términos teóricos tendría Educal que distribuir los títulos de los editores mexicanos, pero eso no ocurre, porque es una gran burocracia que no funciona para editoriales muy pequeñas. Entonces sigue siendo en línea, en lo que se mueve en redes, ¿no? Eso sería lo que yo tendría que decir al respecto. Sí, me encanta la idea ¿no? de como la fayuca y cómo se mueve, digamos, la fayuca, y creo que es un poco así. O sea, yo recuerdo tener amigues, ¿no? Ni siquiera yo, sino amigues que echan libros de surplus en la maleta para llevarlo a amigos libreros en Buenos Aires y traer libros, ¿no? Antes de que, por ejemplo, yo que sé, Tinta Limón y estas editoriales maravillosas estuvieran distribuidas oficialmente en México, que apenas es hace poco, ¿no? Relativamente poco, pues entonces traían en la maleta esos libros, y entonces había como, casi como el mercado del chopo en los 80s, ¿no? Como esta idea medio punk fancinera, pero con libros, ¿no? Como de te intercambio el tuyo y tú me intercambias el mío, es decir, como una economía informal o paralela de la distribución, sobre todo entre países que no son, ¿no? La capital mundial de la cultura, entre comillas, ¿no? Como en teoría es España para el español, o en teoría es, no sé, Nueva York, ni siquiera hablemos de otras, ¿no? Como es Nueva York para el mundo editorial en inglés, o Londres, ¿no? Y cómo se mueven entonces estos otros espacios y otras editoriales, y así como ahorita Siddhartha mencionaba el tema de Perú, ¿no? Y que pensando en Tumbona, que es una editorial como clave, creo, en México para este tipo de cosas, para ellos, cada vez que cuentan como su fundación, es cuando estuvieron en Argentina durante el Corralito y como las cartoneras, ¿verdad? Y para mí, pues a mí me tocó la onda del sur de California, ¿no? De también un montón de pequeñísimas editoriales, sobre todo mucho porque ese era como mi mundo en ese momento, es la poesía, y como, ¿no? Y de librerías independientes, y como las redes
de apoyo muy chingonas que se hacen allí, y como que eso es algo que vemos en todos, ya les digo, como en esta red falluquera de, ¿no? Entre libreros, editores, intercambios, correos, ¿no? Que permiten que algo que no está sucediendo, es decir, tú un libro publicado por Anagrama, lo encuentras en 2 segundos en todos lados, ¿no? Porque hay un tema ahí todavía como de colonialismo cultural, ¿no? Y no hay forma de que encuentres libros importantísimos ahora, pensando, no sé, en Rita Segato, ¿no? A ver, encuentro un libro, hasta hace muy poco era difícil encontrar un libro de Rita Segato si no fuera por estas redes de, oye, güey, ¿a dónde vas? Ah, sí, oye, mira, yo voy a ir de Argentina, bueno, ahora en la pandemia esas cosas ya no, pero te traigo entonces, ¿no? Pero era un poco así, ¿no? Y de Perú, bueno, ¿no? O de Colombia, no sé, pienso en Laguna o cosas así, era como, güey, era todo como, sí, así de, tienes la primera edición del disco de David Bowie, casi, casi, ¿no? Como que se volvía un poco eso, que tiene también su cosa bonita, pero sí es muy difícil para editores y para autores de pronto vivir en ese, pues en esa, ¿no? Como en esa como micro tejido que decías tú, Siddhartha, en relación a las macro distribuciones de otras editoriales. Y claro, en México está Educal, pero Educal, pues, por ejemplo, a las personas que distribuyen los libros de Surplus les debe cientos de miles de pesos, que entonces como Educal no paga, entonces pues cómo va a pagar la distribuidora, entonces cómo vamos a publicar libros, o sea, es como una especie de el huevo y la gallina muy complicado, pero hablando de los lados como más bonitos, sí, el tema de cómo se piensan esas redes y cómo se van tejiendo como a la sombra de grandes espacios como de dominación, digamos, literaria desde el centro, ¿no? Y cuando digo el centro ya ni siquiera hablamos del DF, sino de España, ¿no? O en el caso de Estados Unidos, ahorita que mencionabas el tema de Literature in Translation o World Literature, como estas especies de guetos, etiquetas guetos de la literatura de otros países. Es decir, porque entonces hay cuotas que son muy, ¿no? Es como el librero, aquí está el librero de Literature in Translation, como si no, o sea, quizás hay más vínculos de los que se imaginan estas etiquetas de mercadotecnia entre una joven autora peruana y una autora de el Bronx, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí hay que inmediatamente son rotos o como se construyen especies de muros y fronteras cuando se tiene que poner a esta chava peruana en el librero de Literature in Translation y la joven del Bronx está como en Literature, ¿no? Cuando en realidad si las tuviéramos allí juntas, estaríamos generando diálogos y vínculos mucho más reales y cercanos que las etiquetas de mercadotecnia que vienen atrás de los libros, ¿no? Te ponen, ¿no? Y eso vale no solo para ese como gueto en particular, sino también para un montón de cosas como essay, non-fiction, ¿no? O sea, como que qué quieren decir esas categorías y creo que muchas de las autoras y autores que más me interesan justo están problematizando y rompiendo y cuestionando, y las editoriales mismas también, permitiendo que esto suceda, como esos géneros, esas etiquetas y como poniéndolas en tensión, ¿no? Y eso yo lo celebro mucho, a pesar de que luego puede ser muy difícil. Sí. Tenemos una pregunta. Hay algunas. Aquí, Sí. Adriana, acá arriba dice la condición, perdón, estaba antes. ¿Quiénes son los policías de la lengua? Preguntaba Adriana a Gabriela. Y me parece que un poco lo que acabas de decir tiene mucha relación con quiénes son los policías de la lengua, ¿no? Porque más allá de las historias de las ideas o de las estéticas, hay algo súper concreto que ustedes dos están hablando. Que el libro se venda, que el libro se edite, que el libro entre al mercado, que el libro se quede, que el libro tenga un efecto. O sea, que les dejo a ustedes porque me parece
¿quiénes son los policías de la lengua? Preguntaba Adriana, y déjenme ir más arriba porque ahora hay más preguntas, pero ¿y la condición fronteriza se nota más cuando vas al centro? Son dos preguntas de Adriana. Dejemos esas ahí y luego hay otra pregunta, pero dejemos esas dos preguntas, una para Gaby. ¿Quiénes son los policías de la lengua? Para Gaby. ¿Y la condición fronteriza se nota más cuando vas al centro? Esa es para ti, Siddhartha. Contestemos esas dos y seguimos con las que vienen después. Pues esos policías luego son internos, ¿no? También, es decir, hay un montón de policías de la lengua, ¿no? Cuando Foucault habla del poder, pues ahí está, ¿no? Está el policía que ya internalizamos y luego de pronto la labor editorial como esa labor, justo lo que no quisiera yo, ¿no? Pero puede llegar a ser esa especie de labor de vigilar y castigar, ¿no? Como... Eso no. Y también creo que la policía de la lengua tiene que ver con temas de colonialismo, de clasismo, ¿no? Digo, en redes a menudo es como además una conversación que no se acaba de superar, ¿no? Como de, qué mal o qué inculto o qué estúpida la gente que dice fuistes, ¿no? Como si eso qué, ¿no? Y como si eso no te hace meritorio de poder contar tu historia o de poder ser escritor. ¿Qué quiere decir eso, no? ¿Quiénes son estos policías de la corrección gramática? Como si no para eso además hubieran otras formas de hacer o no pudiéramos inventarlas. O también de pronto, por ejemplo, gente que se pone se estruja mucho si alguien usa lenguaje incluyente. Y es como, pues mira, si no lo quieres usar, bien, pero si lo quieres usar, ¿qué más te da, no? Y que de pronto el argumento resulta ser como, no, pero la Academia de la Lengua o las propias personas pertenecientes a la Academia de la Lengua, como, estas son las reglas, como si las reglas no estuvieran allí para irse cambiando, adaptando, ¿no? O sea, no sé, creo que hay muchas formas de pensar la policía del lenguaje, o de pronto, cuando empezaba a hablar también Siddhartha de venir ¿no? del norte al centro, pensaba también en esta idea con la que crecimos, como de este español neutro, como si existiera tal cosa, ¿no? Como de un español no tan marcado por, entre comillas, regionalismos, ¿no? Como si yo no tuviera la posibilidad de entender las expresiones colombianas o ecuatorianas, o si ustedes no pudieran entender nuestras, ¿no? mexicanadas, y que de hecho son pues lo que hace el lenguaje vivir, ¿no? O sea, lo que nos hace, y no toda la literatura tiene que ser así, pero es también lo que le da su textura al texto, ¿no? Y que de pronto hubo una época, que por suerte, siento que ya se ha erosionado mucho eso, pero hubo una época que eso era inaceptable, ¿no? Y que el español tenía que ser una especie de español neutro, léase como castellano de cierta región en España, casi, ¿no? Y ya, si mucho le hacías, se admitían algunos argentinismos quizás, ¿no? Todo lo demás era ilegible. Y me pasó con una editorial súper progre, española de España, ¿no? Que nos pidieron, hicimos en Surplus una traducción del Séptimo Hombre de John Berger, que es un libro sobre migración, y que nos parecía muy pertinente. Él habla de los migrantes turcos y demás en Europa, pero era muy pertinente con el tema de México en Estados Unidos y ahora también de Centroamérica en México y en Estados Unidos. Y este editorial, pues como que, ¿no? John le dijeron, no, pues ya está este libro y pues más bien llévenselo a España, ¿no? Y además nosotros como que retomamos las fotos, es un libro que va acompañado por unas fotos maravillosas de un suizo que se llama Jean Moore, en fin, y los españoles dijeron, güey, no entendemos nada, ¿no? Como no podemos publicar esta traducción porque no se vende en España. Y yo, güey, no mames, pardon my French, llevamos 50 años leyendo las traducciones de Tusquets, de Anagrama, y sí entendemos, ¿no? O sea, ¿no? Los gilipollas y el no sé qué, lo entendemos,
como que estamos en el siglo XXI, creo que no es mucho pedir que entiendan, oiga, parce, o compa, no sé qué, o sea, no manchen, o no manchen, pero bueno, pareciera que de pronto la policía de la lengua solo permite que se use de cierta forma, y por eso digo que hay temas ahí de colonialismo, racismo, de clasismo, y que ciertas otras formas de usar la lengua no son permitidas. Pero bueno, ya me extendí mucho, perdón. Sí, creo que va siguiendo esta misma línea, ¿no? Sobre la condición fronteriza en el centro, y está relacionado con qué es lo que esta policía de la lengua erige como esa realidad, ¿no? Y que viene también desde este colonialismo de los españoles de España, como dice Gaby, que incluso ahora que estoy estudiando traducción, había unas discusiones así muy fuertes y querían mucho la susceptibilidad de los presentes, pero sobre todo de los que querían imponer ese español único, y eran unas discusiones así que yo decía, Dios mío, sentía yo así que a través del Zoom esa tensión, porque claro que se está cuestionando lo que esta policía de la lengua dice desde esta otra frontera que es la de la periferia, pongámoslo así, entre comillas, y que también yo observo que esta cosa de la migración y los migrantes como objeto de la literatura y como, no tanto como objeto de estudio, pero sí como objeto de la literatura, que es tomado también por un discurso de esta literatura de lo políticamente correcto, que realmente rechaza, a final de cuentas, a quienes no escriben con esa corrección, ¿no? Que es como este doble discurso de sí, hablemos de nosotros, hablemos del subalterno porque el subalterno no puede hablar, ¿no? Volviendo a lo que decía Gabriela al inicio de Gayatri Spivak, ¿no? De poder el subalterno hablar. Pero ¿por qué el subalterno no habla entonces en estos discursos hegemónicos? ¿Realmente está hablando la voz de la mujer migrante o está hablando una mujer de cierta condición sobre los migrantes? ¿No? O sea, y bueno, y digamos, este muro que erigen estos policías de la lengua, pues también están dentro del aparato del sistema de las becas mexicano, ¿no? Quién sí merece una beca y quién no. Entonces, el migrante que cuenta su historia de una manera literaria puede acceder a esta beca, ¿realmente puede hacerlo? O son los escritores que hicieron una carrera, luego un joven creador y luego con el sistema, digo que yo defiendo las becas, que haya más y que haya más becarios, maravilloso, pero realmente cuáles mecanismos son los que permiten que cada persona hable, ¿no? O hemos hecho esta cosa, la literatura, como una cajita gentrificada de cositas que sí podemos observar, ¿no? Entonces creo que a lo mejor incluso en las formas que son colonialistas también nosotros hemos creado un sistema y participamos de un sistema que quizá no le permita hablar a estas otras voces desde su voz, sino pasa por esos filtros que no permiten cierta condición del habla o de la lengua, ¿no? Y que eso es justo lo que me hace pensar mi propia condición fronteriza en México. Digo, es algo abismal la diferencia de la que estoy hablando, pero que sí pone de manifiesto esta serie de reglas y de órdenes que, híjole, que son bastante fuertes. Son las 5:22, tenemos 3 preguntas más y vayamos para las 3 preguntas, apuntemos a que sus respuestas sean más. Yo estoy fascinada y no tengo problema, pero me imagino que la gente que nos acompaña por ahí. Tristana Landeros nos pregunta, una pregunta para las 2 editoras. ¿Qué piensan sobre la controversia de liberar los PDFs de los libros antes o al mismo tiempo que sale la versión impresa? A mí me parece sensacional. Yo digo que, para empezar, si alguien además piratea, pues o sea, liberar quién, ¿no? También. Sí, yo creo que todas las posibilidades se valen. Yo creo que
una cosa no quita la otra. Es más, en muchos casos ha sucedido, ¿no? que libros que están disponibles en PDFs descargables gratuitamente son descargados gratuitamente y además la gente luego compra el libro, como que hay algo en el objeto libro que no ha perdido vigencia. Y en cambio, creo que posibilitar que haya PDFs, pues le da, justamente hablando de temas de acceso, a que justo no se vuelva una cajita gentrificada de solamente quienes pueden pagar ese libro y que tienen acceso a una librería donde se venda, o a tener una tarjeta de crédito para pagar un Amazon que te lo traiga a casa o lo que fuera, sino que pues, si está el PDF ahí en la pirateca, pues qué mejor, y, ¿no? Y que lo lean, y porque justamente creo que al menos, no sé tú, Siddhartha, o tú, Ana C., pero para mí una de las cosas de hacer edición independiente es que circulen esos libros que nos importan, que se escuchen esas voces, que las leamos y demás. Y si eso quiere decir que va a circular de forma libre en PDF, en mi experiencia como editora jamás ha perjudicado las ventas, al contrario. Y en mi experiencia como autora, lo mismo. De hecho, curiosamente, porque creo que la controversia implica que al estar disponible en PDF ya no se vende el libro, ¿no? El libro hecho a mano, pues, ¿no? Que era como que creo que ese es de donde nace la controversia, pero yo creo que esa es una falsa percepción. No creo que sea así. Bueno, en mi experiencia como editora y como autora no es verdad. Al contrario. No sé cómo les ha ido a ustedes con ese tema, pero... Sí, yo estoy de acuerdo, también no afecta las exiguas ventas a las que podamos tener, ¿no? Además, bueno, ¿quién no leyó copias o PDFs en una universidad pública o incluso privada en Latinoamérica? Es decir, es tener una falsa ética de decir, no, que no se liberen mis libros porque yo los edité y costaron, sino que yo también pienso que abona a que el libro circule, si los PDFs se pasan ahí en el submundo de los PDFs. Entonces, estoy de acuerdo en ese sentido. Adriana nos pregunta, ¿cuál piensan es el futuro y consecuencias de la traducción de obra en español al inglés en un tiempo en el que los Estados Unidos está tratando de combatir el famoso 3% y están surgiendo tantas editoriales especializadas en la traducción? La primera que quiera contestar, Ujú. diga yo. Yo tengo una duda. ¿Qué es el famoso 3%? ¿Alguien sabe? Es que no sé qué es el... O igual si me dicen, me va a decir, ah, claro, es eso, pero no... Tú sí, no sé. Yo tampoco sé, si no les diría, pero ahora Adriana nos va a poner. Mientras Mireia Sepúlveda manda muchos saludos desde Argentina. Y yo creo que podríamos contestar la pregunta de Adriana simplemente como qué piensan del futuro y consecuencias de la traducción en la obra del español al inglés con tantas editoriales especializadas en la traducción. Creo que puede leerse la pregunta así. Sí, yo creo que entre más oferta haya de editoriales especializadas, mucho mejor. Es decir, creo que el 3% se refiere a que solamente el 3% de toda la producción se traduce al inglés. Sí. Necesitaríamos penetrar de alguna manera esos mercados. Es algo que yo he pensado también mucho, cómo hacer para que buenos autores mexicanos puedan leerse en otros lugares. Cuando toca en las ferias internacionales intentar vender derechos de autor, el problema es que no existe un apoyo real del Estado mexicano para la traducción y que sea tan abierto, ¿no? Como en otros países, no sé, como los brasileños tienen un programa maravilloso de traducción, o diversos países de la Unión Europea. Entonces ya incentiva que tú traduzcas a autores que a lo mejor no son muy conocidos, pero los traduces finalmente, aunque sabes que ese libro no va a vender demasiado o no va a vender tanto. Entonces, que se especialicen estas editoriales, pues hace que estos autores que no son tan conocidos lleguen a otro idioma. Creo que
es importantísimo que un autor sea traducido en algún punto de su carrera, y sobre todo mexicanos en Estados Unidos. Adriana nos explica, efectivamente, el argumento es que solamente el 3% de libros publicados en otros idiomas se traducen al inglés, lo cual es, ahí vemos una institución que realmente muy colonialista y muy censuradora del lenguaje, ¿no? Sobre todo con la vehemencia que los Estados Unidos impone sus productos al exterior, ¿no? Entonces, me parece súper pertinente. ¿Querías agregar algo, Gaby? No, pues concuerdo con Siddhartha, yo celebro que haya cada vez más y entre más mejor, ¿no? O sea, es como que también, otra vez, la idea que nos han vendido es que si hay mucha gente haciendo lo mismo, hay competencia. Pero en el caso del mundo editorial creo que no es real, eso no es verdad. Es decir, hay compañerismo, hay apoyo mutuo, ¿no? En el caso de las editoriales tan pequeñas, porque pues, si no, no hay forma de hacerlo. Entonces, al contrario, entablas amistades, intercambios, etcétera. Entonces, sí, yo concuerdo con Siddhartha y luego pues pensando en que solamente 3% de libros publicados en otros idiomas, es decir, me imagino que eso incluye todos los idiomas, o sea, toda la literatura del mundo entero traducida al inglés, solo es el 3%, pues eso para mí es imperialismo puro y duro. ¿No? Bueno. Yo quería agregar una cosa en relación con este 3% y es que pues ese 3% implica como el fin de la cadena. Y dentro de la cadena de edición en los Estados Unidos es como el 78% de los editores son hombres blancos, cis. Digamos como que eso también responde a una serie de faltas de más gente pensando y leyendo y produciendo de diferentes backgrounds, etcétera, etcétera, que es el mismo tema de los medios públicos en Estados Unidos, que también en nuestros países sucede más o menos la misma cosa. Entonces, como que aquí lo vemos como en la pila colonialista, ¿no? Arriba, pero en realidad viene de un tema de, ahora lo llamamos falta de diversidad, pero en realidad es clasismo, racismo, falta de oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y también como la otra pregunta de nuevo, ¿por qué tenemos que pensar en como el inglés y que nos tengan que publicar en Nueva York para poder funcionar? Entonces, como me llama mucho la atención estos otros planes de edición y de publicaciones entre nosotros, de publicaciones entre los idiomas pequeños. El español no es pequeño, pero bueno, creo que el punto funciona. Y tenemos una última pregunta sobre los términos del género. Dos Manos pregunta, ¿qué implicación tiene el esfuerzo para crear un idioma neutral en términos de género? Es obvio que los retos en español son más complejos que en inglés, el cual de todos modos es súper difícil. ¿Cómo se ven estos temas en las editoriales? No sé si ustedes tienen, como le han echado una pensada, ¿cómo lo ven? A mí hace poco me llegó un poemario de dos jóvenes poetas chilenas y todo el poemario es con lenguaje neutro. Y bueno, todavía no sabemos si se va a publicar, es complicado, sobre todo un poemario y de dos autoras tan jóvenes, pero creo que es interesante darle cabida en el catálogo. Es decir, no sé si todo lo que se escriba tendría que escribirse así, ¿no? Pero ¿por qué no tener libros escritos en género neutro? Creo que sería muy interesante tener algo, lograr ver ese poemario publicado. Sí, a mí me encantaría. Sí, me avisas por favor para comprarlo. Pero es que sí, o sea, son apuestas y riesgos y necesarios. Yo creo que es algo necesario y no es un tema ahí sí de corrección política, sino de respeto, ¿no? O sea, hay otras formas de ser y estar en el mundo y tratar de hacer como que no existen o de silenciarlas o invisibilizarlas, pues es una forma de violencia directamente, yo creo, ¿no? Y te digo, es como esta idea muy básica como de, oye, el derecho a abortar no te obliga a ti a abortar. Bueno, el derecho a usar el lenguaje incluyente o neutro o que me represente a mí o a, ¿no? No te obliga a ti a hacerlo, ¿no? Si no lo quieres hacer y quieres seguir haciendo poemarios con el plural en masculino,
nadie te va a castigar tampoco, ¿no? Ahí lo está haciendo todo el mundo y lo llevan haciendo siglos. Ahora, ¿por qué se generó así el idioma? Pues porque habían unos señores, ¿no? Blancos, con unas súper, en el siglo XVIII, en la Ilustración, con sus súper rulos blancos, haciendo así las reglas de gramática, y pues si las rompemos, me parece súper necesario, y eso, como que no es el fin del mundo, ¿no? A nadie, me parece no deja de sorprenderme cuántos, sobre todo muchos autores hombres que se consideran muy punks, de pronto se esponjan y se preocupan de que haya lenguaje incluyente, ¿no? Y que se les vaya a violentar a ellos si no lo usan, y es como, bueno, ¿de qué hablan? ¿No? Pero al contrario, creo que es una apuesta necesaria para la gente que sí les representa, que sí viven ¿no? sus cuerpos y su sexualidad y su género de otras formas. Así, ¿no? Como que no es tan difícil, amigos, amigues. Ay, muchas gracias. Ana C., te dejo a vos primero hablar. Y No, nada, estamos ya sobre la hora, ¿cierto? sí, O sea, yo sí. podría seguir conversando con ustedes, pero... O sea, yo les iba a enseñar la lista de cosas que teníamos y que algunas les puedo decir lo que sí llegamos a preguntar y los que no sé, que nos quedó ahí en Bueno, el tintero. y también las cosas que ustedes resolvieron sin que nosotras tuviéramos que preguntar, que uno siempre lo considera como un logro de la conversación en general. Entonces, pues nada, yo estoy muy, muy, muy agradecida con ustedes. Qué rato tan chévere. Desde Colombia, bueno, yo estoy en Austin, pero mi editorial está en Colombia, así que podemos seguir conspirando. La conversación ahí queda abierta también. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el Facebook, que están ahí todavía con nosotras. Entonces, pues nada. Y gracias a Lilas y a Gaby por el chance pues de conocerlas, ¿no? En 3D, pero ahí estamos. Muchas gracias. Aquí dos manos se presenta Ricardo Ainsle. Rico es el director de CIMAS, que es la parte de la institución que nos está financiando este encuentro. Súper gracias que estés aquí, Rico, qué chévere. Gracias a todos y todas las que están del lado que no se ve. Gracias a Paloma, gracias a Fátima que nos ayudó con esto, gracias al chat, a la iniciativa del Creative Writing, Hablemos de Escritoras. Siddhartha y Gaby, muy agradecida. Muchas gracias y ojalá pronto sea en persona.